El arte nuevo de hacer comedias. El arte nuevo de hacer comedia es una obra del escritor español Félix Lope de Vega y Carpio que fue publicada en 1609. Este texto dramático consta de tres partes, una parte prologal, otra doctrinal y una última epilogal, en donde el autor expone las bases de cómo se va a entender la comedia en el siglo de oro. Lo que busca el autor con esta nueva fórmula es que el espectador, pero principalmente el vulgo, vea representaciones acorde a su tiempo. En este sentido, como bien menciona Erwin Haverbeck, Lope va a distinguir entre la antigua y la nueva crítica, sosteniendo que el tiempo muda las costumbres y con ello forzosamente cambia las leyes de la creación artística, enfrentándose Lope a los preceptos del mundo clásico, los cuales están muy presentes en la época y tienen grandes figuras defendiéndolos como la de Cervantes. A pesar de la importancia del mundo clásico, Lope menciona, y cuando he de escribir una comedia, encierra los preceptos con 6 llaves, pues la intención principal del autor y su comedia nueva es agradar al público y al mismo tiempo ofrecer una imitación de la realidad. De esta manera, se puede considerar a Lope como un artista que se debe a su público y a su época, ya que el autor se acomoda a los gustos y deseos de su tiempo. Él deja claro esto al mencionar, y escribo por el arte que inventaron los que el vulgo aplauso pretendieron, porque como las paga el vulgo, es justo hablarle al necio para darle gusto. Antes de Lope, los preceptos clásicos eran los que dirigían la literatura, la academia y el teatro de la época. Algunos de los modelos antiguos que se utilizaban eran la división de la obra en 5 actos, las 3 unidades clásicas, tiempo, lugar y acción, donde el tiempo en el que transcurre la acción era de un día, el lugar donde se desarrollaba la historia era un espacio determinado y la acción presentada era solo una. Por último, se establecía una distinción entre la tragedia y la comedia. Estos son algunos de los preceptos que se ven modificados con el nuevo arte que propone Lope. En este sentido, los cambios propuestos por el autor resultaron en que la división de la obra ahora sea de 3 actos, los cuales se llaman jornadas, y la división presentada está compuesta por el planteamiento, nudo y desenlace de la historia. Las 3 unidades clásicas, tiempo, lugar y acción, se ven modificadas. Ahora el tiempo en el que transcurre la acción puede extenderse por más de un día, el lugar donde se despliegan las acciones puede ser variado y la acción de la historia puede ser más de una. La distinción clásica de la tragedia con sus personajes nobles y la comedia con sus personajes plebeyos se mezcla. De esta manera, en las nuevas representaciones se pueden ver a personajes que se diferencian física, social y moralmente reunidos en una misma representación. Lope constituye en su comedia nueva todo un sistema de personajes prototípicos donde le atribuye a cada identidad características específicas según su rango, sexo, edad y el lenguaje que utiliza. Respecto a esto, Lope presenta 6 personajes prototípicos. Estos son el poderoso, el viejo, el galán, la dama, el gracioso y la criada. Según Erwin Haverbeck, el poderoso puede ser un rey, príncipe, noble, comendador, mientras que el viejo, que casi siempre es el padre, es el guardián del honor de una casa. Le siguen los amantes, donde el galán puede ser un héroe, antihéroe, pretendiente, soldado, enamorado o varias cosas a la vez. Y la dama, que es una joven hermosa, que puede representar toda una gama de clases sociales y es pretendida por el galán. La figura del gracioso se puede presentar con todas sus variantes posibles, de soldado a bobo pastorel, y por último, la criada está en función de la altura social de la dama. Respecto a este sistema de personajes, estos se pueden ver utilizados en distintas obras del siglo de oro. Un ejemplo es la obra del mismo Lope llamada La Dama Boba, donde Octavio es el viejo, Finia y Nice son las damas, Laurencio y Eliseo son los caballeros, Clara y Celia las criadas, y Turín y Pedro los graciosos. Algunas de las temáticas trabajadas por Lope en su comedia nueva son conocidas y generalmente usadas en el teatro del siglo de oro. En este sentido, uno de los temas fundamentales y que mayor gusto le otorgan al público es el de la honra. Como bien menciona Lope, los casos de la honra son los mejores porque mueven con fuerza a toda gente. Este tema de la honra puede desarrollarse según la obra en distintos grados y maneras. Bien presenta esto Jesús Cañas, pues enumera toda una serie de rasgos tópicos que pueden estar insertos dentro del tema de la honra. Algunos de ellos son la honra ligada a la clase social y al dinero, la preocupación y defensa de la honra. Un ejemplo de una obra que presenta este último tópico es La viuda valenciana, del mismo Lope, donde los personajes muestran una preocupación por mantener su honra intacta que los lleva a tramar distintos enredos para protegerla.
Otras temáticas relevantes que expone Lope en su comedia nueva son engañar con la verdad, el hablar equívoco y las acciones virtuosas. En el siglo XVII, los corrales de comedia eran muy importantes, pues estos eran los espacios que estaban destinados para representar los dramas de la época. A pesar de su relevancia, Lope no profundiza en el montaje de la obra, ya que una de las razones es que esto le corresponde al director de las compañías, hombres que, una vez le daban un puñado de reales, eran los dueños absolutos del trabajo. Pese a lo anterior, los corrales eran fundamentales para Lope de Vega, pues estos eran los espacios predilectos para el modelo de teatro que propone el autor. En este sentido, todas las modificaciones que realiza el autor en su comedia nueva se ven plasmadas en los dramas que se ven representados, pues es necesario recordar que todo texto dramático está pensado para su puesta en escena. En la época del barroco, los espacios para representar los dramas eran muy importantes, ya que estos eran el único medio que tenía el pueblo para entretenerse en ese tiempo. También permitía que estos aprendieran, pues los dramas reflejaban los valores y las normas sociales que se debían seguir en la época. En este sentido, este espacio de representación no se presenta únicamente para el entretenimiento del vulgo, sino también servían para defender la importancia de la figura del rey, las ideas de la fe católica y las diferencias entre los estamentos sociales, lo cual va muy acorde con el contexto de la época, ya que este periodo estaba pasando por una profunda crisis política, social, económica y religiosa. De esta manera, el teatro funcionaba como una campaña educativa que reforzaba las normas y valores sociales de la época, y además funcionaba como un sedante que calmaba los ánimos del vulgo. Muy bien lo señala María Ortiz al mencionar que los procedimientos constructivos del teatro del siglo de oro se vinculan a las claras y en su trasfondo ideológico con una instrumentalización de la cultura al servicio de los intereses del poder, por lo cual la patria, la jerarquía estamental, la monarquía, la nobleza como institución de peso, el honor y la religión aparecen como entes sustanciales y constantes en las piezas de los más diversos géneros. Sin duda, los cambios estéticos introducidos por Lope en su comedia nueva llegaron a revolucionar el siglo de oro, ya que expuso las bases de cómo se iba a entender la comedia durante este periodo, llevando así el teatro a un nuevo nivel donde existe una preferencia por el presente y por complacer al público, componentes fundamentales que guiaron la manera de escribir en ese tiempo.